Storytime, la vieja de los gatos. Nunca jamás voy a olvidar lo que pasó con la vieja de los gatos. Era una mujer muy pero muy pobre. Ella vivía apartada del centro de la ciudad, en una casa que prácticamente era una choza de barro y chapas. Lo particular de esta mujer era que albergaba en su casa alrededor de 40 o 50 gatos, si no es que más. Nadie quería acercársele, porque decían que era una bruja y se burlaban de ella a sus espaldas. La anciana solo se aparecía en el pueblo cuando tenía que hacer algún recado, y recuerdo que todos se apartaban de su paso, asqueados porque la mujer siempre tenía mal olor, una mezcla de suciedad y, más que nada, olor a pipí de gato, muy fuerte y desagradable. Un día, esta mujer tuvo un terrible accidente. Un coche la atropelló mientras ella caminaba sobre la banqueta. La mujer salió volando y se quebró la cadera y la columna. Fue a parar al hospital provincial donde, en pocos días, falleció. En completa soledad es lo que se dice. La casucha quedó abandonada. Todos los gatos pulando alrededor, maullando de hambre. A nosotros nos daba mucha lástima esos gatos, pero nadie sabía qué hacer con ellos. Algunos propusieron adoptarlos o regalarlos, pero los gatos eran demasiados y nosotros éramos muy pocos. Además, no todos querían llevar a sus casas un gato viejo y seguramente enfermo. De alguna manera, esos gatos sobrevivieron. Algunos efectivamente fueron adoptados y otros sencillamente desaparecieron en el campo y se convirtieron en gatos salvajes. La historia pudo haber terminado ahí. Sin embargo, muchos años después prosiguió de una manera inimaginable. En ese entonces, yo me había recibido como enfermero y uno de mis primeros trabajos fue cubrir la guardia en aquel hospital provincial en donde antaño había muerto la vieja, aquella, la de los gatos, así como la conocimos en aquel entonces. El hospital era bastante moderno y limpio. El pasillo del segundo piso era muy largo, de unos 50 metros de extensión. Al recorrerlo por primera vez, me llamó la atención una sala, la sala 219, que estaba cerrada con un candado. Y alguien había puesto un letrero pintado a mano que decía, prohibido pasar. Hice mi trabajo esa noche lo más tranquilo, y en algún momento dejé de pensar en esa misteriosa sala. ¿Por qué le habían puesto un candado? ¿Por qué tenía un cartel prohibido pasar? Cuando llegó la hora del relevo, a las 6 de la mañana, pregunté a la enfermera del nuevo turno que si sabía algo acerca de la habitación 219. Ah, sí, dijo mi compañera de inmediato. Ese es el cuarto de la vieja de los gatos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al escuchar estas palabras. Habían pasado ya muchos años acerca de aquella anécdota del pueblo. Me parecía imposible que ambos hechos estuvieran conectados. Aún así, pregunté a la enfermera a qué se refería con eso, y ella me contó una historia que, bueno, me dejó helado. Dijo que hace mucho tiempo, alrededor de unos 20 años atrás, llegó al hospital una mujer muy maltrecha que acababa de ser atropellada por un camión en ruta. La mujer estaba realmente muy mal. Los médicos hicieron lo que pudieron con ella, pero no había mucho que hacer clínicamente hablando, y la dejaron en la sala 219. Quienes la atendieron dijeron que la mujer olía muy mal, como a pipí de gato. Pensé en su gran dolor. Ella suplicaba que la dejasen marchar a su casa, porque tenía que alimentar a sus queridos gatitos. Las enfermeras pensaron que ella estaba delirando. Sin embargo, el pedido de la anciana era muy insistente y parecía desesperada. En sus últimas horas, solo se escuchaba el llanto de esa mujer que se lamentaba porque
Nadie iba a ocuparse de los gatitos una vez que ella muriera. Cerca de la medianoche, cuando ya la anciana estaba entrando en una etapa de agonía, ocurrió algo que fue comentado como un secreto. Esto fue durante los siguientes años entre los empleados del hospital. Fue una enfermera novata llamada Lucía quien lo escuchó. Ella cuenta que estaba recorriendo el pasillo, haciendo su guardia como de costumbre, cuando oyó algo cerca de la puerta de la habitación 219. Era el maullido de un gato. La enfermera se acercó lentamente y fue entonces que vio a un gato color amarillo, acurrucado contra la puerta cerca de la habitación. La enfermera Lucía no supo cómo había llegado hasta ahí. Sin embargo, lo ahuyentó y ella siguió su recorrido. Cuando volvió a regresar y pasar por el mismo lugar, se encontró de nuevo no solo con el gato amarillo, sino con 5 o 6 gatos más, todos detrás de la puerta de la habitación de la anciana, como esperando a que le abriesen. Lucía iba a espantarlos, y entonces ocurrió algo inesperado, que le puso los pelos de punta. Los gatos, en un movimiento sincronizado y lento, giraron sus cabezas hacia ella, y había algo en la mirada de esos gatos que asustó a Lucía. Era como si fuesen ojos humanos, inteligentes y muy sensibles. Realmente muy impresionante. La enfermera retrocedió sus pasos y fue en busca del guardia de seguridad, que estaba un piso más abajo, y le contó lo que había visto. Entonces, la enfermera y el guardia regresaron al pasillo de la habitación 219. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con que los gatos ya no estaban, pero a los pocos segundos escucharon un ruido dentro de la habitación cerrada. Parecía como si alguien estuviera rascando alguna madera, y ellos, sin perder tiempo, el guardia abrió la puerta. Se encontraron del otro lado algo muy difícil de explicar. Dentro de la habitación había entre 40 o 50 gatos, de todos los colores y tamaños, todos ellos alrededor de la cama de la anciana, como hablando con ella o dándole la última despedida. La escena era tan extraña que la enfermera y el guarda retrocedieron y salieron de la habitación lentamente y cerraron la puerta. Se quedaron como unos 10 minutos en el pasillo sin saber qué hacer y nunca perdieron de vista la puerta cerrada de la habitación, hasta que el guardia volvió a tomar coraje y decidió volver a entrar. Esta vez, para su sorpresa, no había ningún gato en el cuarto. Solo estaba la anciana, que tenía los ojos cerrados y parecía haber muerto de forma reciente. Ni la enfermera Lucía ni el guardia de seguridad pudieron explicarse lo que vieron, ya que los gatos no podían haberse escapado por ningún otro lugar porque estaban todas las ventanas cerradas y la única salida era la puerta que ellos habían estado custodiando todo el tiempo. Al día siguiente, el rumor se había recorrido por todo el hospital. La anciana fue retirada a una morgue y de ahí al cementerio municipal, donde fue enterrada en una sencilla tumba. Sin embargo, su presencia seguía visitando la sala del 219 del hospital. Los médicos y las enfermeras podían sentirla, incluso percibían su olor. Ese olor penetrante de pipí de gato que no se iba ni echando desinfectante. Con el tiempo, y debido a las quejas de los pacientes, decidieron clausurar aquella sala. Este fue el relato que me contó la enfermera durante la noche de mi primera guardia. Los gatos son seres mágicos y pueden estar en varios lugares a la vez. No por nada los egipcios los adoraban y los consideraban dioses, entidades protectoras del ser humano. Me quedó el consuelo de saber que había muerto en paz, rodeada por los únicos seres que habían logrado amarla en vida, que fueron sus preciados y adorados felinos. Autor: Mauro Crochet.